Bien, bien chicos, sean bienvenidos. Esta es nuestra cuarta auxiliatura. Vamos a estar tocando todo el tema de funciones y procedimientos. Y con lo que vamos a empezar es con una explicación no detallada, la verdad, de todo lo relacionado con lo que involucra el tema de concepto de funciones y procedimientos. Bien, primeramente, la gran chipazón, ¿cuándo es una función y cuándo es un procedimiento? ¿Cuándo es una función y cuándo es un procedimiento? En resumen, un resumen facilito, una función te va a retornar un valor, y un procedimiento no retorna nada. Esto la verdad se entiende más cuando ustedes trabajan con programación orientada a objetos, pero vamos a tratar de verlo de esta manera, a ver. Si yo, por ejemplo, les diría realicen un algoritmo, o ya sea función o procedimiento, que me sume 2 3 4 digamos, que me devuelva la suma 2 más 3 más 4 de los dígitos independientes de este número. Y eso me tiene que devolver la suma, es decir, me tiene que devolver el número. 2 más 3 más 4 me da 9. En ese caso me dio un número. ¿Eso sería una función o sería un procedimiento? Bien, quiero que me respondan. ¿Sería una función o sería un procedimiento? Función. Procedimiento. Sería función. ¿Por qué? Porque me está retornando un valor. Está ingresando como parámetro de entrada, ¿ok? Es muy importante que dominen este tema de parámetro de entrada y parámetro de salida. Por eso lo mencioné mucho en las anteriores auxiliaturas. Parámetro de entrada es lo que el usuario ingresa. En este caso ingresa todo esto. Parámetro de salida es lo que el usuario retorna, que sería, es lo que el algoritmo retorna, que sería esto de acá. En dado caso, esta es una función. ¿Por qué? Una función puede o no tener parámetros de entrada, pero siempre va a tener parámetros de salida. Ahora, un procedimiento funciona distinto. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, tenemos 2, 3, 4, 5. Yo digo, quiero que me elimines el 4, por ejemplo. Quiero que me elimines el 4. Y esto quedaría como 2, 3 y 5. ¿Eso sería una función o un procedimiento? Procedimiento. Procedimiento. ¿Por qué? Porque estoy realizando cambios dentro de mi número o dentro de lo que yo estoy ingresando. Ya con un ejemplo, ya si es que no lo llegan a captar así, lo van a aprender a la práctica, pero sobre todo cuando trabajan con el tema de modificadores, van a estar viendo que son procedimientos. Cuando ustedes les pidan devolver la cantidad qué sé yo, de palabras que terminen en vocal. Eso es una función. ¿Por qué? Porque le está devolviendo algo. Ya con un ejemplo más cotidiano, a ver, si yo a ustedes, por ejemplo, así de la nada les pregunto, ¿cuál es tu edad? Si les dijera a ustedes cuál es su edad de ustedes, eso sería una, y ustedes me dicen su edad, ¿eso sería una función o un procedimiento? Función. Sería una función. ¿Por qué? Porque ustedes me están devolviendo algo de ustedes. ¿Pero cambió algo en ustedes? No, no cambió nada. Su estado sigue siendo el mismo. Ahora, si yo les dijera a ustedes que de repente se levanten de su asiento o realicen cierta acción, ¿eso sería una función o un procedimiento? En ese, Procedimiento. en ese caso, sí, en ese caso ya sería un procedimiento porque está cambiando el estado de ustedes. Lo van a entender más adelante, pero véanlo de esa manera. Una función te va a retornar algo, un procedimiento no te va a retornar nada, pero obviamente va a realizar cambios dentro de lo que ustedes le envíen como parámetro. Y regularmente, como ustedes no están viendo todavía programación orientada a objetos, van a ver dos cosas importantes. Los que son las variables por valor. Le voy a hacer con otro color. Con otro color. Variable, variable por valor, que esto ya ustedes lo han estado viendo, y la variable por
referencia. Entonces tenemos dos. Tenemos el paso por valor y el paso por referencia. Ya. En el paso por valor, lo que se está haciendo es, se copia el dato y todos los cambios que yo vaya a hacer no van a afectar al valor original. Esto es con lo que ustedes han estado trabajando normalmente. Por ejemplo, si yo, ¿cómo decirlo? A ver. A ver, un ejemplito. El mismo ejemplo de hace rato. Tuviera 2, 3, 4, 5 y yo, digamos, lo que hice fue, ¿qué ejemplo podría colocarles? Siento que esto lo vamos a entender más a la práctica. Pero digamos, si este algoritmo, si este número de acá, yo lo defino por valor, lo compongo sucesivamente, lo mando a una función que me que me diga devolver la suma de los dígitos. Y esto me devuelve 9, 14 creo. Me devuelve 14. Este número debería haberse modificado, ¿no ve? Porque se estuvo descomponiendo sucesivamente hasta llegar a cero. Pero como está por valor, no se modificó nada. Ahora, pero como está por referencia, ahí se modifica. Es un poquito raro, pero si ustedes quieren llegar a más o menos entender eso, véanlo de esta manera. En la variable por referencia solamente la van a estar ocupando, sobre todo cuando ustedes trabajen con procedimientos. ¿Por qué? Porque como no están retornando nada, todos los cambios que vayan a hacer dentro de su variable, por ejemplo, decimos, tenemos 2, 3, 4, 5 y habíamos dicho de que yo quiero eliminar este 4. Entonces esto quedaría así. Pero habíamos dicho de que no retorna nada. Si no retorna nada, entonces yo tengo que devolver este número de alguna manera. ¿Y cómo es la manera en la que lo voy a devolver? Diciendo que va a ser por referencia. Entonces, el número que ingresa se hace cambios y esos cambios pues los puedo volver a sacar. Es un poquito raro, pero de todas maneras lo vamos a entender más en la práctica. Y eso, de todas maneras, si quieren les copio el concepto. Acá sería. Se copia. Se copiaría el dato. Y acá se copia la dirección. Se copia la dirección. Bien. Eso. Entonces, cositas que únicas cuatro nuevos conceptos que tendríamos sería el tema de función, procedimiento, variable por valor y variable por referencia. Esto acá lo vamos a ver en la práctica. Ahorita vamos a ver algunos ejercicios de cómo llegar a entenderlo mejor. Y eso. Bien. Ahora, ustedes ya han visto, por ejemplo, han visto números, han visto series. Ahora lo que les falta ver sería cadenas. Bien, en cuestión de algoritmos de cadena ustedes van a ver bastantes. Acá, por ejemplo, tenemos un ejercicio de cadena, uno, dos ejercicios de cadena, uno, dos ejercicios de cadena, y así sucesivamente. Por cada parcial de acá en adelante van a estar viendo cadenas, 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 cadenas. Y eso, entonces, eso es lo que vamos a estar aprendiendo constantemente a lo largo de estas asignaturas. Cadenas. Creo que le vamos a tirar unas 3 clases de cadenas. Bien. Explicación muy sencilla. Cadenas. Una cadena como tal es un conjunto de caracteres. Ustedes ya vieron el tema de caracteres, saben que los caracteres pertenecen a la tabla ASCII, pero esto de acá, una cadena, un tipo de dato llamado string, es un tipo de dato complejo, ¿ok? Un tipo de dato compuesto, perdón. Bien, compuesto ¿por qué? Porque se compone a sí mismo de un conjunto de caracteres, de otro tipo de dato. En este caso le vamos a poner un ejemplo sencillito. Hola mundo. Un poquito más junto. Hola mundo. Bien, ¿qué es lo que me interesa de acá, de esta cadena? Lo único que me va a interesar de esta cadena son sus posiciones. En este caso digo, esta va a ser la posición 1, esta va a ser la posición 2, esta va a ser la posición 3, la posición 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bien, solo eso me interesa de las cadenas, saber sus posiciones. En este caso yo, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes de la cadena S les dijera el carácter, ¿algún otro color? El carácter S sub 1. ¿Cuál sería el carácter S sub 1? H. H. La H. Bien. Está feísimo este color. Otro color. Naranja. Ya. S sub 1 habíamos dicho H. Bien. S sub 4. La A. S sub 5. Espacio. S sub 10. La O. Ahora, S sub 11. Espacio. No, Una A. no hay nada, ¿no? Familia. Entonces, como no hay nada, esto está mal. No existe S sub 11. Y ahí me da error. Es muy importante que entiendan esto. Les va a dar error cuando ustedes ya se salgan del rango de su cadena. S sub 0 No existe. no existe, ¿no ves? Error también. Listo. No lo notamos así. Lo hace contrario. Sa, 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 sa. Ahí está. Bien. Ahora, si yo les dijera que I va a ser igual qué sé yo, a 6. Y de repente les digo, S sub I, ¿a cuánto es igual? Si yo les dijera I es igual a 6 y S sub ¿I cuánto vale? 6. 6. Entonces sería M, ¿no ve? Sería M. Si yo digo S sub I, que I vale 6, eso sería igual a M. ¿Se entiende? Sí. Sí, En esencia es netamente eso, solamente involucra iterar. En este caso digo I va a empezar en 1 y N va a ser el final. N va a ser igual a la longitud de mi cadena. Entonces yo con esta variable I, si digo I es igual a 1, H, S sub I, H, S sub I otra vez, ahora I vale 2, o y así sucesivamente. Si yo voy incrementando esta variable I, yo voy a ir seleccionando los caracteres correspondientes. Y una vez salga del rango, yo ya no tengo por qué seguir agarrando caracteres porque ahí va a haber un carácter vacío. Por lo tanto, no hay nada y me va a dar error. Entonces, solamente ustedes tienen que llegar hasta ahí. Más o menos lo mismo que hacían con números, de decir que hasta que sea el número igual a 0, terminaban, a ver. Acá lo vamos a controlar con un while. Y la condición, por lo general, es i menor o igual a n. Mientras i sea menor o igual a n. Bien, lo vamos a estar viendo más adelante. Necesitamos algunas funciones extra, ¿ok? Y estos ya pertenecen a las cadenas. Yo sé que ustedes ya las han visto, así que las vamos a ver muy rápido. La primera es length. ¿Qué me devuelve length? Length de S. ¿Qué me devuelve la función length, chicos? De hecho, creo que no lo vimos. ¿No lo vieron? ¿En serio? ¿No vieron length? Ya. Entonces, se los voy a explicar. Length, como tal, devuelve la longitud de la cadena. ¿Ok? Devuelve la longitud de una cadena. Por ejemplo, si yo les dijera de esta cadena acá arriba, del ejemplo de la cadena ahí arriba, yo les dijera length de S. ¿S por qué? Porque S es mi cadena. ¿Cuál sería su longitud? 10. Exacto, 10. Bien, eso, chicos. Length me devuelve la longitud de mi cadena.
Bien. La cadena S la vamos a colocar. Control color. Eso. No, mejor así. Eso. Bien. Otra función que posiblemente van a ocupar. Pos. Esta función es importantísima. ¿Ok? Es importantísima. La vamos a ocupar casi todo el tiempo. ¿Por qué? Porque con ella vamos a generar métodos auxiliares, los cuales van a ayudar a que mis ejercicios se resuelvan de manera más sencilla. Bien. ¿Cómo funciona pos? Te devuelve la posición del carácter del carácter X en mi cadena S. Por ejemplo, si yo les dijera la posición, sea el mismo ejemplo de acá arriba, la posición de carácter, qué sé yo, carácter A en mi cadena S, ¿cuál sería la posición de A? 4. 4. Muy bien. Posición de U en mi cadena S. 7. Ahora, posición de numeral en mi cadena S. ¿Existe el numeral? No existe. Entonces me devuelve 0. ¿Ok? Me devuelve 0. 0. 0. Bien, por si acaso, ustedes también si quieren le pueden meter acá un número, menos un número llamado, sea 7, lo que ustedes quieran, porque a fin de cuentas eso dentro de la tabla de caracteres ASCII es un carácter. Bien, incluso espacio, punto, numeral, lo que ustedes quieran. Pero siempre y cuando sea un carácter. Bien, eso chicos, ténganlo muy en cuenta y recuérdenlo siempre de cómo funciona el tema de la posición. Lo vamos a estar viendo más ratito igual. A ver, ¿qué más? Según yo solo se ocupan estos, pero por ahí les llega a servir. Ort de X. Te devuelve el código del carácter ASCII. Del carácter X. X en ASCII. Bien, eso es lo que devuelve ORT. Ya no me sé la tabla ASCII. Pero sería algo como ORT de A. Si alguien tiene por ahí su tabla ASCII, le va a devolver, qué sé yo, 64 o lo que más o menos sea. La posición del carácter en la tabla ASCII. Bien. No es muy útil, la verdad. No, yo nunca lo he ocupado, pero por ahí les llega a servir. Y acá HR te devuelve el carácter. El carácter. Perdón. Del código N de ASCII. Bien. Acá es casi lo mismo como tal, solo funciona así. Digamos que tú le envías este y le decís 64, digamos. Acá recibe como parámetro el código del carácter en la tabla ASCII. Y en este caso te tendría que volver A. No sé si es 64, me lo estoy inventando, no recuerdo si era 40 y tantos. Pero se supone que si tú le envías un número, te devuelve ese carácter de la tabla ASCII. Bien, eso. Realmente estos dos están de adorno, la verdad. Pero lo más importante son estos dos de acá. El tema de la longitud y el tema de la posición. Bien. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? No. Vamos a ver, ¿cómo se llama? Ejemplo de funciones y procedimientos. ¿Sí? Todo lo que vamos a hacer ahorita va a ser orientado a funciones y procedimientos. Ok, gracias. Bien. Vamos a hacer un algoritmo para contar espacios en una cadena.
Acá hay dos maneras, o trabajamos con for o trabajamos con while. ¿Qué les recomiendo yo? Empiecen con el while, no se vayan directo al for. ¿Por qué? Porque aunque el for tenga sus ventajas, el while es más, es un poquito más versátil, lo van a poder ocupar en otras cosas más. Les recomiendo ampliamente que trabajen con while, porque así van a poder dominar los ejercicios que se le van a venir después. Bien. ¿Qué les recomiendo? Igual, ejemplito. Siempre háganse un ejemplito. Contar espacios. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? Tenemos que iterar. ¿Ok? Vamos a iterar con un índice. Y vamos a decir, para empezar, esto devuelve 2. Y vamos a decir, y va a empezar en 1. Y empieza en 1. Y decimos, y empieza en 1. Preguntamos, ¿ese carácter es un espacio? No. Incrementamos. ¿Ese carácter es un espacio? No. Incrementamos. ¿Es un espacio? ¿Es un espacio? ¿Es un espacio? Sí. Cuenta 1. ¿Es un espacio? No. ¿Es un espacio? ¿Es un espacio? ¿Es un espacio? No. ¿Es un espacio? Sí. Cuenta otro. ¿Es un espacio? Es un espacio, es un espacio, es un espacio, es un espacio. Listo, y ahí termina. ¿Hasta dónde va a terminar? Hasta n. Esta variable n va a representar la longitud de mi cadena. No va a ser convert. Entonces esto sería i y esto sería hasta llegar a n. Bien. Y voy a tener un contador que va incrementando cada cuanto pues esto sea espacio. Bien, les presento Rata Studio. Vamos a estar trabajando en modo consola para probar los algoritmos. Más o menos como ustedes lo han estado trabajando, es de la misma manera en sí. Van acá donde dice File, New y era donde New Console Application. Console Application. Para probar las cosas en modo consola. Esto la otra vez ya había visto que se puede quitar. Acá tampoco me interesa. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo distinto? Yo recuerdo que el ingeniero trabajaba de esta manera. Al menos cuando trabajaba con Pascal, tenía una sección específica en la cual le llamaba unidad de algo, digamos, unidad clase cadena, unidad número y así. Entonces lo vamos a separar. Por eso, esta va a ser la vista donde vamos a nosotros a tener los llamados. Los llamados. Y todo lo que involucra las funciones o los procedimientos que vayamos a hacer, las vamos a hacer aquí. En otra sección. En otra unidad. Vamos acá, donde dice project 1.exe, adicionar nueva y unidad. Una Listo. Esto preguntita. manda. Cadenas, vamos a utilizar el RAT Studio para cadenas. No, no necesariamente. Ustedes pueden hacerlo si quieren en diagramas. Solamente Rata Studio les estoy enseñando porque a veces su examen, el repechaje, el ingeniero, esto antes, el repechaje lo tomaba en máquina. Y la mayoría pues no sabía hacerlo, entonces decidí desde ese momento enseñar en modo consola. Este es en esencia lo mismo que ustedes trabajaron en Pascal. Si ustedes quieren les puedo enseñar también en diagrama, no tengo yo problema. Pero les preparo sobre todo esto para el tema de su repechaje. Sí, una preguntita. Dígame. ¿Está grabando la clase? ¿Sí? Por... Era por Zoom, gracias. Sí, se está grabando. Bien. Ahora. No quiero chiparlos, así que no quiero chiparlos, así que voy a ir despacio. Voy a ir muy despacio con esto. A ver cómo podría explicarlo de manera un poquito sencilla. Vamos. Una lástima no tener mi mouse. No me deja. Ahí. Voy a quitar esto. Esto no me sirve. No me sirve. Y tampoco me sirve. Bien. Entonces tenemos la parte de implementación. Acá vamos a implementar directo. Vamos a definir nuestra función. ¿Esto qué es? A fin de cuentas, el contar espacio en una cadena es una función.
¿no ve? Es una función. ¿Qué parámetro de entrada, qué parámetros vamos a necesitar como parámetro de entrada? ¿Qué es lo que va a ingresar el usuario? Acá entra su conocimiento de tipo de datos. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bien. Acá entra todo lo relacionado con su conocimiento en tipos de datos. En este caso es una función. Bien, acá definimos el nombre que le queramos llamar. Yo generalmente utilizaba nombres en inglés, count espacio o en español, contar espacio. Bien, ahora, aquí, ¿qué es lo que el usuario va a ingresar? ¿Qué tipo de dato ingresa el usuario? ¿Cuál sería el parámetro de entrada? Hola, hola. ¿Cuál sería el parámetro de entrada acá, chicos? ¿Qué va a ingresar el usuario? Un string, Eso, un string, una cadena. ¿Cuál sería el parámetro de salida? un ¿Quién le- número, Ajá, un número. ¿Y ese número es pequeño, mediano, grande? Pequeño nomás. pequeño, Listo. Y ya fue. Simplemente eso. Es una función, nombre, parámetro de entrada, parámetro de salida. ¿Qué variables vamos a necesitar? Tenemos acá una variable i y una variable n. Aparte de esa, ¿qué otro tipo de variable vamos a necesitar? ¿Qué se les ocurre que debería... Este, ¿qué otra variable más necesitamos? A ver, si alguien me puede ayudar. ¿Un contador? Eso, muy bien, un contador. Y todo eso van a ser de tipo byte. Un contador, ¿no? Porque a fin de cuentas necesito llevar yo la cuenta de de cuántos espacios voy contando. Y acá es muy sencillo, ¿ok? Bien, entonces dijimos que i va a empezar en uno. ¿Por qué va a empezar en uno? Se preguntarán. Porque va a empezar en el primer... Ay, Dios, ese perro. Va a empezar en el primer carácter que está en mi cadena. Ahora, luego vamos a necesitar la longitud. Habíamos dicho de que teníamos una función llamada length. Y si yo le envío mi cadena ahí dentro, esto me va a devolver la longitud de mi cadena. Porque a fin de cuentas yo quiero recorrer desde el inicio hasta el final de mi cadena. ¿Y eso cómo lo vamos a trabajar? Tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. O trabajamos con un for o trabajamos con un while. Yo les había dicho que trabajemos con while. Y la condición para trabajar con el while era mientras i sea menor o igual a n. Si ustedes no se acuerdan, piensan que i menor o igual a n significa mientras aún tenga caracteres por iterar dentro de mi cadena. Bien, véanlo de esa manera. Entonces, mientras i sea menor o igual a n, voy a ir desde el principio hasta el final. Ahora, esto de acá solamente me va a ayudar a recorrer mi cadena. ¿Qué es lo que tendría que preguntar? ¿O cada cuánto debería incrementar mi contador? Cada espacio. Ajá, entonces, si mi carácter s sub i es igual a espacio, entonces mi contador incrementa. Y listo. Por ahí tengo un error. Quiero que ustedes me digan cuál es el error. Voy, pregunto, y va a ser igual a esto, y es menor o igual a n, sí es menor o igual a n, y pregunta, s es igual, s sub i, es decir, s sub 1 es igual a espacio, si es igual a espacio, incrementa el contador. ¿Es igual a espacio? No. Ahora me está faltando algo. ¿Qué me estaría faltando? Necesito yo poder hacer esto.
Lo que me está faltando sería incrementar mi variable i para que pueda yo llegar a recordar, porque si no esto se va a meter en un ciclo infinito y nunca va a terminar, pero me estaría faltando eso. Eso nunca se olviden. Eso es lo equivalente a más o menos su contador de series que ustedes siempre hacían, ¿no ves? Incrementaban, incrementaban, incrementaban. Eso es lo mismo. Y así va a ir incrementando y iterando dentro de cada uno de los caracteres de mi cadena. Así hasta llegar al final. Y al final, para retornar, hay dos opciones. Utilizamos la palabra result, que viene reservada para funciones, pero no se recomienda porque el ingeniero lo toma como copia. O directamente el nombre de la función. Entonces vamos a retornar. ¿Cuál dijimos que era el parámetro de salida? Contarlo despacio. Eso. Entonces mi contador. Listo. Esa sería su función. ¿Se entiende? Este, este, este código se puede hacer en Pascal igual. Claro, esto es Pascal en sí. Esto es Ah, Pascal. ya. Solo que Delphi es como un IDE para... A veces es medio rara la explicación, pero en sí esto lo puedes hacer en Pascal también. Ya se los va a ir explicando el ingeniero. Solamente que no sé por qué no estuvo enseñando el tema de cadenas. O bueno, no lo estuvo enseñando tan bien. Así que eso. Te falta una Entonces, semana, pues. sí. Ah, sí, cierto, cierto, cierto. Así que, bien. Entonces, eso. Siguiente función. No lo noto todavía acá. Vamos a hacer 3. Lo voy a hacer. Voy a agrandar esto. Primero es letra. Primero es letra. Bien, esta función es una función auxiliar. La van a ocupar siempre, 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 siempre. En cualquier algoritmo de cadena la van a estar ocupando. Se las recomiendo que se las aprendan bien y que las sepan hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se acuerdan que les dije que era importantísimo que dominemos la función post, la que estaba ahí arribita, que te devuelve la posición de una cadena, del carácter en una cadena? La vamos a ocupar ahorita. Por ejemplo, digo que voy a ingresar x como parámetro de entrada. X, un carácter. Tipo de dato, char. Digo que x va a ser igual a a. Bien, digamos eso, ingresa a. Y digo yo que tengo una cadena, lo vamos a hacer así con flechitas, una cadena con todos los caracteres de mi alfabeto, A, B, C, D hasta la Z, luego A, B, C, D hasta la Z también, las con tilde, diéresis, y así. Bien, entonces, yo digo la posición de este carácter X en mi cadena S es mayor que 0. ¿Ok? Eso vamos a tomar en cuenta. Lo voy a explicar ahorita. Por ejemplo, la posición de de B, del carácter B, en mi cadena S, ¿es mayor a 0? ¿Es mayor a 0? ¿En qué posición está B? 2. 2. ¿Es mayor a 0? Sí. Sí. Entonces, true es letra. Posición de D, de D, en mi cadena S, ¿es mayor a 0? Sí. Posición, ahora, posición de este asterisco en mi cadena S, ¿es mayor a 0? No existe. No No. existe. ¿Y se acuerdan que les había dicho que devolvía? Cero. Devuelve 0. Entonces, ¿es mayor a 0? No, no es mayor a 0. Bien, bajo esa lógica nos vamos a basar. Vamos a tener una función. Function es letra,
¿Qué ingresa como parámetro de entrada? Parámetro de entrada, chicos. String, ¿No? la Bien. cadena. ¿No? ¿Qué les había dicho que entraba? Un carácter. ¿Qué tipo de dato se le conoce como el carácter? Char. Char significa tipo de dato carácter. ¿Qué tipo de dato me devuelve esto? Booleano. Bien, 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 bien. Booleano. Booleano. Creo que se escribe así. Bien. Bien. Entonces vamos a tener una variable s de tipo string. Y creo que solo basta eso. Dijimos que en esta variable íbamos a tener todo el alfabeto. Mm, qué aburrido. ZX, SLM. Y también lastimosamente hay que colocar todos. Sí o sí les tienen que colocar ustedes. I, O, U. Y acá como era para escribirlas con diéresis, creo que era así. ¿Ya? Ahora A, E, I, E, I, O, U y con diéresis. Ya. Bien, entonces ya tenemos una cadena con todos los caracteres del alfabeto pertenecientes al alfabeto. Y habíamos dicho que íbamos a retornar, perdón, no ocupamos return, ocupamos el mismo nombre de la función. Ocupamos el mismo nombre de la función y decíamos que esto iba a ser una letra siempre y cuando la posición del carácter ingresado como parámetro x esté en mi cadena S, es decir, sea mayor a 0. Y listo. De esa manera yo verifico que es una letra. Pregunta. Si yo les dijera, realicemos una función llamada esVocal, ¿qué cambiaría? ¿Qué tendría que cambiar acá? Solo la vocal. ¿Solo la qué? Tendría que cambiar En el... el string poner solo las vocales. Exacto, exacto. Acá solamente colocar las vocales. Es decir, nos vamos a comer todo esto acá. Y acá sería A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Y listo. Ya cuenta eso todas las vocales, incluyendo las que tienen tilde. Y obviamente acá sería es vocal. Es vocal siempre y cuando la posición del carácter X en mi cadena S sea mayor a 0. Y listo. Y la función es número. Si yo quiero hacer una función es número, es la misma lógica, ¿no? Eso se los puedo dejar de tarea, pero mejor hagámoslo ahorita. Por ahí lo van a volver a ocupar. Él es número. Recibe un carácter, bla, 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 por acá. Y acá le ponemos en vez de todo esto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá es número. Y listo. Ya hicimos tres funciones. Él es letra, él es vocal y él es número. ¿Se entiende esto, chicos? Mm,
bien. Ahora, yo se los voy a decir directo. Esto de acá es clave. Ustedes van a estar resolviendo ejercicios sí o sí utilizando estas funciones. Sí o sí las van a necesitar. Así que apréndanselas bien. Estas de acá las van a ocupar siempre. Sobre todo el es letra. Siempre las van a ocupar. Y si ustedes lo van a tener que utilizar en otro ejercicio, la van a tener que hacer de nuevo. Y eso. Bien. Hagámonos un algoritmo sencillo habiendo hecho estas funciones auxiliares. En diagrama, ¿cómo lo haría? ¿Qué El, cambiaría? el es número, el es letra, ¿a esto te referís? Sí. Ya. Si tú lo quieres hacer en diagrama, sería así. Para empezar, inicio. Esto que ustedes hacían antes, fin. Esto que ustedes hacían antes, lo voy a hacer más grande. Esto que hacían antes en la primera unidad, cuando trabajaban así algoritmos relacionados con programas, ya murió. Ya no lo van a volver a hacer. Ahora va a cambiar esta cosita de acá, de lo que ingresaba el usuario, va a verse así. Tenemos inicio, inicio también. Nombre de la función, que sería es vocal, o es letra, perdón, es letra. El nombre de la función, el carácter que ingresa, el parámetro de entrada, ahí, X, es decir, esto de acá ya no existe, ahora directamente se le coloca acá en el nombre y todo esto se encierra en el círculo. ¿Qué se hace después? La cadena, ¿no ve? La cadena. Y acá en la cadena esto lo voy a comprimir un poquito, pero se supone que es así. Punto, Z, de A también, hasta la Z. Ahí hemos dicho las que tienen tilde, diéresis también, y A con tilde, U con tilde, U con tilde y U con diéresis. Bien, y para no retornarnos en el mismo, te recomendaría una variable aparte. Yo solía ocupar SW, una variable de tipo boolean en la que decía posición del carácter X en mi cadena S es mayor a 0. Y tú te preguntarás por qué. Es para que se vea más bonito al momento de retornar. Nada más. Yo puedo decir acá. Y esto de acá, lo que ustedes conocían como la vista o la pantalla, tampoco se hace. Se hace directamente al retornar. Decimos, vamos a retornar SW. Así. Siendo que sería la manera más estética de hacerlo. Yo lo haría así. ¿Está lo mismo que el código? No, no está lo mismo que el código. ¿Por qué? Porque acá lo hice un poquito directo. Directamente lo hice en el retorno, en el retornar. Bien, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, está bien. Ya. Pero ¿puedo explicar esto de SW, por favor? SW, lo único que hice fue hacer esto de acá. En realidad no tiene mucha esencia, solamente declaré otra variable. Una variable como para que sea más bonito. SW boolean de tipo booleano, y acá en vez de letra le puse SW, y acá SW es pues verdadero o falso, ¿no ve? Y acá simplemente es letra SW. Eso fue lo que hice únicamente. De decir, ¿dónde está? De declararlo en otra variable, colocarlo en otra variable y retornarlo al final. ¿Por qué? Porque como como que se ve medio que feo colocar toda esta sentencia de pose x de s mayor a 0 acá dentro dentro del retorno. Entonces, por eso lo hice así. Pero acá en el código estéticamente no se ve mal. Entonces lo hice directo. Bien, esa sería la única diferencia. Ya.
Otro ejercicio. Contar vocales. ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho hace rato? Lo vamos a volver a hacer, pero vamos a utilizar las funciones que ya teníamos. ¿Ok? Yo les dije, van a utilizar seguramente funciones extras. Y la vamos a estar haciendo. Ejemplo. Vamos a robarnos el ejemplo acá arriba. Me da flojera hacer otro ejemplo. Disculpe, usted, ¿hasta qué hora vamos a pasar la auxiliatura? No sé, hasta que me canse. Hasta las 10, tirémosle. Se los debo. Siento que se los debo. Me daba penita. Decía, ya voy a dar auxiliatura, voy a dar auxiliatura. Y les decía a esta hora y nunca. Y la otra vez me dormí el domingo. Y no, el sábado. No, el sábado salí, domingo me dormí. Dije, me voy a levantar. Y no me levantaba. Así que hasta las 10 y cuarto, 10 por ahí. O hasta que me sienta que me dé sueño. Bien. Ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contar vocales. Contar cuántas vocales hay. ¿Esta es vocal? No. ¿Esta es vocal? Sí, cuenta una. ¿Es vocal? No. ¿Es vocal? Sí, cuenta otra. Dos. Y así sucesivamente. Vamos a contar cada una de las vocales que hay en esta cadena. Y está sencillo, ¿no? Ya habíamos aprendido cómo hacer esto. Como recorrer, ¿con qué recorríamos? ¿Con qué recorríamos, chicos? Los espacios. ¿Contador? No. Me refiero a la estructura de control. ¿Qué estructura de control estábamos utilizando? Posición. No, me refiero a la estructura de control. Me refiero como tal si estamos ocupando while o for. Estamos ocupando while, ¿no? Ya. Eh, Capaz a veces en palabras técnicas se chipan, pero es importante que lo entiendan igual. Bien, voy a tratar de hablar un poquito más coloquial. ¿Qué ingresa? ¿Qué nombre le podemos poner? A ver, contar vocales. Contar vocales. Bien. ¿Qué ingresa? Parámetro de entrada. Lo que ingresa el usuario. ¿Qué ingresa? ¿Qué tipo de dato ingresa? String. Ya, ingresa una string. ¿Qué me devuelve? Número. Un byte, ¿no? Listo. Bien. Bien. Variables. ¿Qué variables vamos a necesitar? Vamos chicos. ¿Qué variables necesitamos? I, N y C. Listo. ¿De qué tipo? Byte también, ¿no? Porque no le vamos a colocar una cadena muy larga, así que directamente byte. Y inicializamos. ¿Y en cuánto inicializa? 1, ¿N en cuánto inicializa? 10. Length. Longitud de S, de mi cadena. Length th. A veces me confundo con esto. Length th. Ya. Y mi contador. ¿En cuánto inicializa? 0. No recuerdo si arriba lo inicialicé. No, error garrafal, no inicializar mi contador. Si no lo inicializamos me va a dar cualquier valor. Bien. Tuve un error ahí arriba. Mi contador tendría que haberlo inicializado. Y eso. Bien. ¿Qué estructura de control habíamos dicho que íbamos a trabajar? El while, ¿no? Ahora, ¿cuál era la condición del while? Mientras que tendría que seguir iterando entre los caracteres de mi cadena. Mientras i sea menor o igual que n. Mientras i sea menor o igual que n, tengo caracteres por iterar en mi cadena. Bien, ahora, ¿cada cuánto habíamos dicho que íbamos a contar? ¿Cada cuánto contamos, chicos? Hola. Cuando I sea igual a alguna vocal. Ajá, cuando sea una vocal.
Para eso realizamos estas funciones de acá arriba, porque si no tendríamos que estar realizándolas acá abajo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a decir if es vocal. Si es vocal, ¿cuál carácter? El carácter, pues, S sub I. ¡Wow! Entonces, así, es vocal ese carácter y si es vocal, lo cuenta. Entonces, incrementa mi contador. C va a ser igual a C más 1. Bien, y al final simplemente retornamos. Contar espacios. Y me devuelve mi contador. ¿Sí que me sale error? Y acá también me olvidé incrementar I, obviamente, porque tenemos que ir incrementando I, porque tenemos que desplazarnos a través de toda mi cadena. Contar espacios. Contar vocales. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto, chicos? Algo. Sí. Ya, entonces, ¿qué hicimos la primera parte? Inicializamos. ¿Qué hicimos después? Mientras i sea menor o igual a n. Y decíamos que íbamos a contar siempre y cuando sea vocal. Y este i más 1 es simplemente para iterar dentro de cada uno de estos caracteres, ¿no? Y ya cuando ya sobrepase el límite i menor o igual a n, cuando ya sea mayor, se sale. ¿Por qué? Porque ya no tiene ningún carácter más por verificar. Se sale y cuenta. Bien. A ver. Ya, lo que les voy a enseñar ahorita va a ser un poquito más pesado. Un poquito más pesado, así que quiero que lleguen a entenderme bien. Necesito un poquito de su atención porque esto de acá les va a servir harto. Les va a servir hartísimo. 4. Contar, no. Este algoritmo lo hizo el ingeniero en su día. Tener primera palabra. Bien. Vamos a ponernos un ejemplo un poco pesadito. Vamos a decir S va a ser igual a numeral, asterisco. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál sería la primera palabra ahí, chicos? ¿Cuál sería la primera palabra? Hola. Entonces, esto me devuelve. Hola. Bien. Bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos iterar dentro de los caracteres y para esto vamos a necesitar una función muy importante que hemos creado, la de letra. La letra la vamos a estar ocupando aquí. Ya. Para empezar, mientras no sea letra. Mientras no sea letra este carácter, ¿lo puedo considerar una palabra? Una letra, perdón. Mientras no sea letra, no pertenece a la primera palabra. Entonces, no me interesa. ¿Es una letra? No. No me interesa. ¿Es una letra? Sí. Sí me interesa. Pregunta, ¿ustedes conocen qué significa concatenar? ¿Conocen la palabra concatenar? Es como almacenar. Ajá. Por ejemplo, si yo les dijera X es una cadena que en un inicio va a ser vacía, ¿ok? No tiene nada.
Pero ahora ya digo x va a ser igual a x más, qué sé yo, a a. ¿Cuánto valdría x? Vacío más a concatenado con Ah, a. Ahora, si yo les digo x, va a ser concatenado a x más b. ¿Cuánto sería? B. No. ¿Cuánto vale No, x? B. Exacto. A, b. Si yo les Mm, digo x va a ser igual a x más c. A veces. ABC. Bien. ¿Se entiende ahora lo que significa concatenar? Ejemplo muy rápido. Si yo tengo que x es igual a ABC y yo les dijera x es igual a d más x. ¿Cuánto sería? ¿Qué sería eso? A veces B. No. A veces. Sería d. ¿Dónde está? ¿Está al lado izquierdo o al lado derecho? Sí, a la izquierda. Izquierda. Entonces sería d ABC. ¿Se entiende? Simplemente estoy concatenando al revés. Esto les va a servir después. ¿Ok? No nos sirve ahorita, pero les va a servir después. Se lo voy a dejar ahí por si acaso. ¿Se entiende lo que significa concatenar? Sí. Ya. Ahora, continuemos con nuestro ejemplo. ¿Es una letra? ¿La H es letra? Sí. Listo, lo concateno. ¿Es una letra el siguiente carácter? Sí. Lo concateno. ¿Es una letra el siguiente carácter? ¿Es una letra? Sí. Sí. ¿Es una letra? Sí. Sí. ¿Es una letra? No. No. Ahí termino. Bien, hasta ahí está sencillo. Es un while que va incrementando por mientras no sea letra y mientras sí sea letra. Pero lo vamos a complicar. ¿Qué pasaría si yo les colocara este ejemplo? Si yo les dijera, antes de hacer eso vamos a pasar al código. Y después de ahí se los explico para que se entienda de manera un poquito mejor. Si yo les dijera que lo hagamos en función, es una función, ¿no? Es una función. ¿Qué nos le ponemos? Obtener primera palabra. Parámetro de entrada. ¿Qué ingresa como parámetro de entrada? Chicos, parámetro de entrada. ¿Qué ingresa como parámetro de entrada? String. Bien. String. Parámetro de salida. ¿Qué me devuelve como parámetro de salida? Otro string. Listo. String. Begin, end. Bien, ¿qué variables vamos a necesitar? Una variable i y una variable n de esto de tipo byte y otra variable en la cual pues yo tengo que devolver mi cadena. A ver, generalmente yo utilizo x, también puedo utilizar pp, haciendo referencia a primera palabra, pero yo cuando quiero referirme a cosas, a cadenas que estoy devolviendo, utilizo x, por lo general. Entonces es de tipo string. Bien, hasta ahí. Y va a ser igual a 1 y n va a ser igual a length de s, longitud de s, y x va a ser igual a ¿qué? A vacío. ¿Vacío para qué? Para ir concatenando tal como se los expliqué acá. Tal como se los expliqué a este lado. De ir concatenando. Bien.
¿Y qué habíamos dicho que íbamos a decir? Íbamos a decir que mientras no sea letra, mientras no es letra, ese carácter, ¿qué tenía que pasar? ¿Me sirve si no es letra? ¿Me sirve si no es letra? No. Entonces, incrementa. Y va a ser igual a i más 1. Pero, ¿qué va a pasar cuando sí sea letra? ¿Me sirve si sí es letra? ¿Me sirve si sí es letra el carácter? Sí. Sí. Bien, me sirve, ¿no? Entonces lo tengo que concatenar. X va a ser igual a X más ese carácter, que sería S sub I. Y obviamente I incrementa. I va a ser igual a I más 1. Para que se pase el siguiente carácter. Y al final, obtener primera palabra. No sé si hasta ahí se entiende. Obtener la primera palabra, que sería X. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Por qué? Porque esto cuando ya llegue a este punto diga mientras no sea letra, no es letra, es letra, es letra, es letra, es letra, no es letra, listo, acá termina. Y te devuelve la primera palabra. Pero esto de acá tiene algo que nos está faltando. ¿Qué pasaría si yo dijera S va a ser igual a numeral, numeral, numeral? Veamos si funciona. Veamos si funciona. Y va a ser igual a esto y decimos, y es menor a este, va a llegar hasta n, va a concatenar y decimos, ¿no es letra? ¿No es letra? ¿No es letra? No. ¿No es letra? No. ¿No es letra? Ah, me dio un error, ¿no ves? Me dio un error a este lado. ¿Por qué? Porque yo no estoy tomando en cuenta este caso. ¿Se dan cuenta que esta variable incrementó y llegó hasta, ¡pum!, llegó hasta aquí? Y acá no puede preguntar si es letra o qué, porque es un carácter vacío. Entonces, error. Mismo error que les había dicho arriba de cuando se excede del rango. Entonces, hay una condición que estuvimos trabajando a lo largo de esto para saber cuándo está dentro del rango. Esa condicioncita es mientras i sea menor o igual que n. Mientras i sea menor o igual que n, esto lo voy a colocar así, un poquito más bonito. Ahí está. Mientras i sea menor o igual que n y no es letra, es decir, mientras esté dentro del rango y no sea letra, entonces incrementa. ¿Por qué lo colocamos antes? Porque primero preguntamos si está dentro del rango. Si está dentro del rango, ¿puedo preguntar si es letra? Sí. Si es o no es letra. Puedo preguntar. ¿Por qué? Porque ella no me va a soltar error. Y lo mismo a este lado. Mientras i sea menor o igual que n. Bien. Esto de acá es importante que ustedes siempre lo coloquen. ¿Por qué? Ustedes no llegan a colocar esto, va a ir infinitamente hasta caracteres que pues no están dentro de su cadena. ¿Ok? Lo van a estar viendo siempre. Hasta incluso en ED1 se ve todavía este tipo de cositas. De que tengo que preguntar siempre y cuando esté dentro del rango. No puedo ir infinitamente preguntando cosas si yo sé que tiene un rango límite. Si tiene un rango límite tengo que saber cómo controlar que estoy dentro del rango. Y esta condición i menor o igual a n que ustedes han visto acá, han visto en el ejemplo de arriba, han visto en el primer ejemplo que resolvimos, pues verifica eso, de que esté dentro del rango. Bien, no sé si se entiende.
algo. Sí, ya. Eso. Esto de acá es importante porque verifica que está dentro del rango. Si ustedes hacen esto y no le colocan, y ustedes dicen, ah, me hace algo gracioso, lo voy a colocar a este lado. Eso no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque primero van a preguntar si es letra, el carácter que no existe, y luego directo le suelta error. Si es un carácter que no existe, es decir, si es vacío ese carácter. Y recién van a intentar preguntar esto, cosa que no se puede. Recordemos que es al revés. Ay, soy yo. Ya. Hagamos uno más, uno ya de modelo. Vamos a hacer un contador de palabras. A ver, ¿cuántas palabras tienen? La lógica que vamos a seguir es esto de acá. El de obtener primera palabra. ¿Ok? Esto de acá, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que hizo? Iteró dentro de todo esto de acá y me devolvió la primera palabra, ¿no ves? En este caso, hola. Pero la vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar esa lógica y vamos a hacer un algoritmo que me cuente las palabras. Contar palabras. S va a ser igual a numeral hola como como 777 estás. Y le vamos a colocar un punto. ¿Cuántas palabras tiene esto? 3. Bien, tiene 3 palabras. Vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho. ¿Ok? Misma lógica, ya que lo tenemos fresquito. Habíamos dicho que íbamos a decir mientras i sea menor o igual a n y mientras no sea letra, ¿no es letra? No es. Ya. ¿No es letra? Sí, es. Es letra. Entonces, mientras sí sea letra, incremento. ¿Es letra? Sí, ¿Es letra? ¿Es sí. letra? ¿Es letra? Sí. Listo. ¿Es letra? No, no es letra. Ahora, si se dan cuenta, ustedes están ubicados dentro de una posición más. Actualmente están ubicados en una posición más de lo que sería me pongo a pensar y hay muchas formas de hacerlo. Podemos hacerlo con un anterior, pero no va a tomar en cuenta cadenas vacías. Si yo le envío por espacio, lo toma en cuenta. Si yo envío una cadena vacía, no va a poder tomar en cuenta el anterior. Ah, no, sí funciona. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos parados en este lugar. Este lugar y a nuestra espalda tenemos, ¿qué tenemos? Un carácter, es decir, una letra. Nosotros podríamos decir si es letra, el carácter anterior, S sub i menos 1, si es letra este carácter, entonces efectivamente recorrí toda la cadena y la primera palabra o esta palabra existe. Y si la palabra existe, entonces pues es una palabra y la cuento. Veámoslo de nuevo. Ya hice esto una vez. Si se dan cuenta, utilicé esta misma lógica. Si yo meto todo esto de acá dentro de un while o dentro de un while cuya condición es i menor o igual a n,
vuelvo a repetir esto mismo. Y digo, ¿no es letra? ¿No es letra o es letra? No es letra. No. ¿No es letra? Sí. Es Sí. letra. Es letra. Es letra. Es letra. ¿Es letra? No. ¿El anterior fue una letra? Sí. Entonces ya no va a ser 1, ahora va a ser 2. ¿Es letra? No. No. ¿No es letra? ¿No es letra? No. No. ¿Es letra? Sí. Sí. Sí, 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 sí y sí. ¿El anterior fue una letra? Sí. 3. Bien, mi lógica funciona. Ahora, probemos un ejemplo desesperado. ¿Es letra? No, No, no es letra. ¿No es letra? ¿No es letra? no, no. ¿No es letra? Listo. Me salí del rango. Hacen chun, 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 verifico de nuevo es letra. No, no puedo porque ya salí del rango. Ahora, ¿el anterior fue una letra? No. Mi contador sigue en 0. ¿Se dan cuenta? Bien, lo vamos a pasar a código para que se entienda un poquito mejor. Función, contar palabras, parámetro de entrada. ¿Qué parámetro de entrada es? ¿Qué recibes como parámetro de entrada? String. Listo, un string. Parámetro de salida, ¿qué me devuelve? Byte. Y variable y variable n de tipo byte. Y una variable de contador. Y una variable de contador. Decimos mientras i sea igual... perdón, tengo sueño. I va a ser igual a 1 y n va a ser igual a length de s. Y mi contador va a empezar en 0. Bien. Ahora, yo les había dicho que íbamos a tratar de implementar lo que teníamos antes, que mientras i sea menor o igual que n y no es letra, y mientras no sea letra ese carácter, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que pasar tal que se cumpla esta condición, chicos? Mientras no sea letra. ¿Me interesa acaso mientras no sea letra? No. No, no, ¿eh? Entonces, simplemente pasamos al siguiente. Mm, no. Y es igual y más. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando sí sea letra? Y menor o igual que n. Y es letra. Bien. Ahora, si nos damos cuenta, ¿me sigue interesando acaso mientras sí sea letra? O sea, como tal, sí, en sí, pero aún así me interesa llegar hasta el final. Lo que me interesa como tal con todo este while que estoy haciendo acá es llegar hasta el final de mi palabra. ¿Ok? Llegar aquí. Y lo mismo a este lado, llegar aquí. Entonces, como tal, no voy a hacer nada de estar concatenándolo, porque como vieron, no lo necesitamos. Entonces simplemente vamos a pasar al siguiente. Ahora, lo que sí me va a interesar es saber cuando llegué aquí. Cuando llegué a este punto, ¿qué era lo que teníamos que preguntar? El anterior era letra. Ajá, entonces decimos si es letra el anterior S sub i. Con S sub i verifico el actual. Con S sub i menos 1 verifico el anterior. Y ya ustedes si quieren ponerse quisquillosos, con ese sub i más 2 verifican el superior, el que está después, el siguiente. Y así, c va a ser igual a c más 1.
Pero esto se repitió una vez. ¿Cuántas veces se repitió esto? Solamente esto funciona para la primera letra. ¿No ves? Solamente esto funciona para la primera letra y también, para la primera palabra. Pero, si yo hago esto y todo lo que hice ahí para la primera palabra, digo i menor o igual a n, todavía tengo caracteres por iterar dentro de esa cadena. Si yo llego a hacer esto, voy a hacer que esto mismo que hice acá para la primera palabra se vuelva a repetir desde el punto actual para la siguiente palabra. Entonces, voy a volver acá arriba. ¿Y es menor o igual a n? Sí, todavía tengo caracteres por iterar en mi cadena. Entonces se vuelve a repetir todo esto de aquí, pero para la siguiente palabra. Y lo mismo, si estoy ubicado en este punto, estoy ubicado aquí, se va a salir, vuelve acá arriba y pregunta, ¿y es menor o igual a n? Sí, todavía tengo caracteres por iterar. Entonces me muevo hasta la siguiente palabra. Y eso. Al final simplemente retornamos. Contar palabras. C. Bien. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. En el parcial de funciones, o sea, va a haber, o sea, se puede hacer diagrama o función, o código, o cómo puede ser. Contreras generalmente dice, creo que prefiere código, así que por eso se lo estoy enseñando con código. Cuesta un poquito así. Porque es tardado de escribir. En cambio, en diagrama puedes hacer tus borroneos. Yo antes le enseñaba puro diagrama, la verdad, pero como vi que estaban ya con código, entonces dije, ya una vez código. Bien. Esto de acá, todo lo que hicimos, les va a servir, digamos, pero no estamos haciendo pruebas. Todo el tema de los llamados que vayamos a hacer, lo vamos a hacer aquí. Habíamos dicho, Project 1. Y eso. Lo van a estar haciendo después ustedes seguramente. Pero en esta sección de acá, del project, solamente vamos a hacer llamados. Tenemos ABC. Esto lo vamos a ocupar para los datos de tipo byte, si es que me piden. STR para los datos de tipo string. Y creo que solamente eso. Bien, entonces lo vamos a hacer bonito. Write ln. El primer ejercicio era contar espacios. Y acá write, no se preocupen, esto acá lo vamos a escribir una sola vez y después lo vamos a andar copiando. Escribo una cadena. Real S. Write ln. La cantidad es perdón, el nombre de la función. El nombre de la función era contar vocales. Miren, le voy a dar control espacio. No me aparece. Y no me va a aparecer. ¿Por qué? Porque yo los hice a modo de implementación. Si ustedes quieren hacer lo mismo que yo y los quieren probar, necesariamente tiene que estar el nombre o esa la primera línea en la parte de la interfaz. Contar espacio, por ejemplo. Control espacio y listo, ahí me sale. Bien, ¿y qué recibe como parámetro? Es una cadena. Y acá un readLn para que no me suelte nada raro. Probemos.
Uy, contar espacios. De la nada se cerró. Según yo, se ría Telena. ¿Por qué se estará cerrando? Le sigo un parámetro S, writeLN y acá un readLN. Ah, ok, qué raro. Pero porque no está guardado, no creo que sea por eso. Ejecutamos. Hola. No, algo está fallando. No recuerdo, no era readLN. Era eso. Ah, la cantidad es 0. readLN, cantidad es 0. Ah, era por esto, por readLN. Ya. Entonces, hola, ¿cómo estás? La cantidad es 2. Bien, eso. Funciona, solamente que yo estaba haciendo mal mi llamado. Ahora, acá en la parte de unidad vamos a hacer lo mismo. Solamente que para el es letra, para el es vocal y para todo eso, solamente vamos a probar el es letra. Solamente vamos a probar eso. El es letra. Escribe un carácter. Eso no es, la vamos a colocar. Es letra. Escribe un carácter. Recibe esto un carácter como parámetro, así que no me sirve esto de acá. En vez de utilizar A, B y C de tipo byte, vamos a ocupar de tipo char. Acá recibe A y decimos, ¿cómo se llama? Es letra. Bien. Probemos. Ahí le dejamos vacío. readLN es letra. El carácter D, por ejemplo. False. Genial, medio falso. ¿Por qué medio falso? ¿Por qué me ha dado falso? Medio falso, QWERTY, bla 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 bla. Pero ahí está D. La posición del carácter X es mayor que 0. La letra está bien. De X me queda QWERTY pas W. Porque medio es falso. Ah, ya sé por qué medio falso. Le envié mal el parámetro de entrada. Bien, el carácter de verdadero. Ahora sí, le envié mal esto de acá. readLN para que lea acá L letra. No sé si hasta ahí se me entiende. Sé que son cositas un poquito nuevas, pero como tal esto de acá es simplemente para hacer el llamado y poder probar mis algoritmos. Nada más. El es número, el es vocal, lo van a probar ustedes. Vamos a hacer el de contar vocales. Y para eso me da flojera. Vamos a copiarlo tal cual. Contar vocales. Vocales. La cantidad es contar vocales. Me sale error. Wow, me sale error. No me deja cargarlo. ¿Por qué? Porque no está en la interfaz. Porque no está en la interfaz. Y si no está en la interfaz, pues no me funciona. Control C.
control V. Bien. Ahora sí, me sale. Probemos. No me interesa este. Acá sale esto con F. Ahora, hola, ¿cómo estás? La cantidad es 6. Bien. Funciona de 10. Por si no se veía. Funciona de 10. Ahora el de obtener primera palabra. Y voy a tener un error ahí porque obviamente no lo coloqué en la interfaz. No lo coloqué en la interfaz. Contar palabra. No era este. Era obtener primera palabra. Bien. Contar vocales será acá obtener primera palabra. Obtener la primera palabra. Escribo una cadena, bla, bla, bla. La primera palabra es. La primera palabra es. Acá, obtener primera palabra. Bien, probemos. Si ustedes quieren comentar esta línea de acá y que ya no les salga, creo que era así. Creo, no estoy seguro. Con llave. Ahí está. Bien. Primera palabra. Numeral, 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 numeral. Hola, ¿cómo estás? La primera palabra es hola. Bien, me funciona de 10. Perdón. Y la última sería de contar las palabras. Miren, esto acá es un pequeño atajo por si tienen ya muchas funciones. Dan control y ahí ya les sale. Obtener primera palabra. Les lleva directo. Bien. Control C y copiamos. Contar palabras. Escribo una cadena, la cantidad es contar palabras. Probamos. Uy, me salió un error. Y esto de acá más vamos a aprovechar y lo vamos a tener ahí abajo. Contamos palabras. Hola, ¿cómo estás? La cantidad es 3. Bien, entonces funciona de 10 esto de acá. No sé si tienen alguna duda con respecto a todo esto. No. Bien. Y eso. Espero haya despejado una que otra duda. Yo creo que el domingo vamos a tener otra auxiliatura más en compensación a lo de esta semana, donde ya veamos ejercicios más complicados. Pero yo les recomendaría que practiquen. No les voy a dejar tareas, se las voy a mandar después. Pero les recomendaría que eso, practiquen un poquito. Sobre todo el tema de cadena. Ya la próxima clase vamos a hacer ejercicios más complicados de invertir, intercambiar, bla, bla, bla. Ya lo vamos a estar viendo después. Pero, El domingo entonces. sí, una domingueada yo creo que le podemos tirar. Ah, Ya, entonces hasta ahí va puro, con... puro código azul, ¿no? Igual. Sí, puro código le vamos a tirar. Si yo les podría enseñar así, de todas maneras capaz y se los voy a enviar este y será los mismos ejercicios que el anterior, ¿ves? Introducción primer semestre, por si ustedes quieren verlo, 2022, 2025 creo que era. Clase 4. Lo tengo acá también, pero los tengo en diagrama. Contar espacios y así. Así es más entendible para mi gusto. Pero a ustedes les beneficia que sea código.
Y acá hay uno que otro más. Pero bueno. Eso, chicos. Yo les deseo suerte. Voy a dejar de grabar. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bien.